Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Buenas mis amigos, otra vez Colibrí Radio está en el aire. Hoy un grupo de personas muy diverso. Tenemos un físico, un economista y un biólogo. Para tratar un tema que nos atañe a todos, a usted y a nosotros. Y ese tema es vital para la sobrevivencia de este planeta. Es el cambio climático. Y decimos, pero ¿cómo así que es vital? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Con qué se come eso? Realmente, yo me he pasado 40 años protegiendo las ballenas y con un pequeño aumento de temperatura se puede morir toda la base alimenticia de esas ballenas. Ya nos pasó con la ballena franca austral, la ballena franca del Pacífico Norte, que su plataforma alimentaria ha cambiado. Desde las zonas de Kodiak se ha movido hacia el sureste a unos 50, 60 kilómetros. Entonces, ese fenómeno que se ha dado con esa especie de ballena que está en extinción, que apenas quedan unas 30, 40 ballenas de esa especie, lo vemos en otras áreas. Por ejemplo, los corales. Ahora mismo hay una enfermedad producto del cambio climático, cambio de las temperaturas del agua, ha hecho un blanqueamiento de los corales, que comenzó en los años 80, pero ahora ha vuelto a producirse en nuestros arrecifes. Y nos están matando la gallina de nuestros huevos de oro. Los arrecifes, para nosotros, son fuente de nuestra arena blanca. Y esa arena blanca indica desarrollo de la zona costera y desarrollo turístico de los hoteles. Los hoteles se instalan en nuestras costas porque necesitan esa playa blanca. En fin, el tema es complejo, pero para esto hemos invitado a parte del equipo técnico del Centro de Estudios de Medio Ambiente, Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Fundación Global. Desarrollo de FUNGLODE, Fundación Global Democracia y Desarrollo. Entonces, para la parte económica de este problema, hemos traído al doctor Víctor Viñas, que es una persona doctor en economía, que conoce muy bien y representa a nuestro país en todos los cónclaves estos que estamos teniendo para la discusión de los temas de cambio climático. Porque van a ver ustedes cómo hay un aspecto económico muy vital, muy importante en este tema. Y desde el punto de vista técnico, de lo que está pasando con el ambiente, con la problemática del cambio climático, tenemos al físico y también filósofo, uno que está haciendo una maestría en filosofía, para que pronto nos informen qué es lo que está pasando con el cambio climático en la República Dominicana. Hay aspectos que van a ser, transgreden las fronteras dominicanas, pero también nos vamos a concentrar en lo que pasa aquí. Bienvenidos, caballeros. Para mí es un honor tenerlos a ustedes aquí porque hay mucho conocimiento de este tema. Gracias, Osvaldo. Bienvenido, Moisés, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor y Osvaldo. A tu programa, ya. ¿Verdad? Y como tú estás diciendo, Osvaldo, pues es un tema muy importante y lo has dividido en dos grandes áreas. La parte, vamos a decir, científica, técnica, ¿verdad? Del clima propiamente, que obviamente qué mejor expositor, qué mejor contribuyente que Moisés, ¿verdad? Que es una persona que tiene una larga data, por no decirte, no ponerte muy viejo, ¿verdad? Muy mayor, pero eres uno de los veteranos, ¿verdad? De los científicos. Somos. Yo soy más joven que tú. Sí.
Yo, por la parte mía, pues como tú bien dijiste, pues me he concentrado, me he especializado en los últimos 15, 20 años en la parte socioeconómica, principalmente del costo. Perfecto. Veníamos diciendo, ¿verdad?, que el asunto del cambio climático pues tiene muchas aristas, ¿verdad? Y obviamente países como República Dominicana necesitan adaptarse, ya que es un país altamente vulnerable, ¿verdad? Pero no cuenta. Países como República Dominicana no tienen la capacidad económica de hacerle frente a la situación que estamos viviendo para enfrentar ese cambio climático por sus propios recursos. O sea, depende o está condicionado a recibir ayuda internacional. Víctor, eso que se denomina como resiliencia ante el embate del cambio climático, ¿cómo podemos explicárselo a nuestros queridos oyentes, a nuestra audiencia? Bueno, yo lo defino... En términos de país. Sí, yo voy a aplatanar porque eso tiene una definición formal, pero la resiliencia es un término que se usa mucho en las cuestiones de cambio climático, específicamente para países altamente vulnerables como la es la República Dominicana y las otras islas en el Caribe y en el Pacífico y en Asia. Y no es más que, y lo hemos demostrado, somos un país altamente resiliente por naturaleza. Si no, no hubiéramos sobrevivido, si no ya esta isla estuviera vacía prácticamente, ¿verdad? Y es que no hemos acostumbrado o no hemos acomodado a los embates de la naturaleza vis a vis el cambio climático y hemos sobrevivido. Entonces tenemos varias formas, varios ejemplos, como la gente tiene, por eso se habla en los proyectos, en las iniciativas, en las decisiones, de que hay que aumentar la resiliencia, ¿verdad? Pero yo me imagino que Moisés posiblemente quiera profundizar en ese tema. Eso quería que él me explicara bien en la parte técnica esos aspectos y también que profundizara un poquito más en algo que la gente confunde a diario, que es cambio climático con calentamiento global o efecto invernadero, cosas así. Para que el público se edifique de que son cosas diferentes. Están relacionadas, pero son diferentes. Lo que pasa, y gracias Osvaldo por tocar ese tema, lo que sucede es lo siguiente. El cambio que no debería llamarse cambio climático, porque el cambio climático ha existido siempre, y el efecto invernadero también. El asunto, lo que existe ahora es calentamiento global. ¿Por qué? Yo siempre lo explico yéndome a las cuestiones astronómicas. Por ejemplo, la Tierra era lo que sería Venus ahora. Tenía una gran cantidad de dióxido de carbono, pero con la aparición de la vida, en particular, primero aparecieron las plantas, el proceso fotosintético, ellas convertían ese CO2 que estaba en exceso y había una temperatura infernal, la que actualmente existe en Venus, y eso se convirtió, junto después con la aparición de los animales, se convirtió en los combustibles fósiles. O sea, esa cantidad en exceso que había en la atmósfera se acumuló y se convirtió en combustible fósil que está a nivel geológico dentro de la Tierra. Eso le tomó millones de años en la evolución, pero al venir la revolución industrial, descubrimos, y es nuestra mayor tragedia, descubrimos el petróleo, los combustibles fósiles, carbón y gas natural, que tienen una gran concentración de energía por volumen. Entonces, al extraer eso, quemarlo, lo estamos reinyectando a la atmósfera, aumenta la cantidad de CO2, aunque ahora han aparecido unos bárbaros por ahí, me imagino que pagados por las empresas que tienen que ver con combustibles fósiles, que están diciendo que es al revés. O sea, ustedes van a encontrar en los periódicos una gran cantidad de desinformación, porque hay muchos intereses económicos y obviamente políticos en esto. Pero siguiendo con lo de la ciencia, esta cantidad de dióxido de carbono que permaneció como combustibles fósiles se está quemando, porque toda nuestra economía está basada en eso, desafortunadamente, y lo estamos reinyectando a la atmósfera. Y eso está aumentando la temperatura. Entonces, resumiendo, el efecto invernadero siempre ha existido. Es como lo estamos viendo ahora, desafortunadamente, con el polvo de Sahara. Sí, que eso es como si fuera una cubierta. El efecto invernadero conlleva lo que se llama el cambio al calentamiento global. Sí, no, pero el cambio climático fue una palabrita que se introdujo. Eso lo descubrí yo recientemente, te voy a decir por qué. Se introdujo hace mucho tiempo, eso es parte de la confusión que hay.
y suceden en el IPCC. ¿Qué es el ¿Qué es IPCC? el IPCC? Exacto. Es el panel intergubernamental de cambio climático, es lo que reúne todos los científicos del mundo. Pero hay un pequeño problema en el IPCC, que se trabaja por consenso. Entonces, por ejemplo, la AMO, y eso lo publiqué yo en un artículo de divulgación en el periódico, la AMO es una corriente marina que va desde el Ecuador hasta el Ártico. Va el agua caliente, que es menos densa, va por la superficie, por el Ecuador, que se calienta, sube por el Atlántico hasta el Polo Norte. Allá se enfría, al enfriarse aumenta su densidad, entonces se va a la profundidad y retorna otra vez al Ecuador. Esa corriente que se llama AMO, por su término en inglés, ¿qué sucede? Con el llamado cambio climático, que se confunde con calentamiento global, no es lo correcto. Cambio climático siempre ha existido, pero el calentamiento global es más reciente y es producido por el hombre. Mire, fíjense, hay varios términos para que ustedes vean la confusión. Cambio climático es uno de ellos, que no se corresponde exactamente con el calentamiento global. Calentamiento global es producido por el hombre. Y aparece un término más, que gracias a Dios ya ha caído en desuso, que es cambio global. Si ustedes ven la definición de cambio global, siempre que le doy esta charla a los periodistas, en el cambio global no se habla de la contribución del hombre, de la contribución antropogénica. En cambio, en la definición del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, sí se incluye lo que ha producido el hombre, que es realmente el calentamiento global. ¿Estamos claros? Sí, pero Volviendo a la corriente que yo mencioné anteriormente. Si esa corriente que con el cambio climático, recuerden, cambio climático no es lo correcto, pero se utiliza indistintamente cambio climático y calentamiento global, hacemos esta aclaración. Debido al aumento de temperatura del mar, ¿qué está sucediendo? Esa corriente se puede detener por la cantidad de agua fría que le está entrando del Ártico, que se está derritiendo. O sea, recuerden que el Ártico son hielos flotando en el agua, se está derritiendo. Al enfriar eso puede detener esa corriente. Eso explica algo que parece contradictorio, Eduardo, que es los inviernos cada vez más fuertes que hay en el norte de Europa. Yo escribí otro artículo de divulgación en el periódico donde explico que si esa corriente se detuviera, podría producirse una era glacial, entre comillas, porque no es propiamente una era glacial, que llevaría una gran cantidad de nieve, o sea, cubriría de nieve todo el hemisferio norte, desde Canadá, Estados Unidos hasta Europa, cubierta completamente de nieve. Eso todos los días sale en los periódicos, se está hablando, y ahora todo el mundo está asustado con el cambio climático, porque en 30 años nos pasamos sin atender cambio climático. fíjate, me llega a la cabeza ahora un ejemplo palpable de ese fenómeno que está sucediendo, okay, ya se ha advertido para una región denominada como Kiribati, que es la primera zona que tendremos que evacuar Ya se evacuó en Panamá. por la elevación del nivel del agua, Sí, aquí la tenemos también. que dice que en menos de 30 años todos sus habitantes hay que llevárselo de ahí. Ya Entonces, en Panamá movieron todo un grupo de unas islas. si sucediera eso, que sube el nivel del agua por lo menos a 1 metro, 3 pies, ¿cómo eso sería para la República Dominicana? Bueno, pero primero te digo, no es que va a suceder, está sucediendo. Bien, Oye, yo recuerdo una vez que fuimos Ernesto Reina, Víctor Viña y yo a Sabana de la Mar, ya había matas en medio del mar. Eso ya está sucediendo y está habiendo erosión aquí. Y ya sucedió en Puerto Rico. Puerto Rico, toda la costa está destruida. Si ustedes buscan en internet los videos de erosión costera en Puerto Rico, prepárense, tómense su Valium, porque no va a dormir esa noche. Y eso es lo que viene a viene no, está aquí. Ya está habiendo erosión en el norte del país, en varias playas aquí. Ya han hablado, pero nunca mencionan cambio climático, desafortunadamente. Se mencionan otras cosas. Ya está sucediendo, por ejemplo, en la terrena. Y eso va a afectar al turismo. Quiero traer a colación algo que no se está haciendo, que voy a mencionar después, a insistir. después de la pausa, porque ¿Cómo no? es inevitable que tengamos que hacer una pausa para que nuestros amigos cibernautas, televidentes y radioyentes se comuniquen con nosotros a las redes Radio Funglode, Colibrí Radio, y nos manden sus opiniones, sus cuestionamientos para ver si podemos dar respuesta a ellos. Mantengan la sintonía, suscríbanse y denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro Colibrí Radio. Volvemos.
Como ven mis amigos, este tema nos atañe a todos, y más en un estado insular como la República Dominicana, donde gran parte de su economía depende de la zona costera. Entonces, amigo Víctor, ¿qué esperamos nosotros de los embates del cambio climático en la zona costera particularmente? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos construyendo, estamos desarrollando las infraestructuras en la zona costera que nos permitan mitigar esos embates? Bueno, excelente comentario, pregunta, ¿verdad? Observación, preocupación, Osvaldo. Yo creo que no. Yo creo que hemos seguido construyendo, hemos seguido planificando y construyendo, esencialmente como se hacía hace 20, 30, 40 años. Y no hemos tomado en cuenta, en la medida que realmente debemos tomar en cuenta, el impacto que está teniendo, que va a tener y que está teniendo ya estos efectos del cambio climático en la zona costera. Recordemos que República Dominicana es una isla altamente vulnerable, donde prácticamente 2/3 partes de la población vive a 10, 15 kilómetros de la costa, dependiendo de la geografía nacional. Prácticamente 2/3 partes, por decir una cifra o más, un 80% aproximadamente, de toda su infraestructura básica, entiéndase, de las principales, un sistema de carretera que va paralela a la costa, los aeropuertos, los puertos, las industrias, y por qué no, la gran industria turística está dentro de esa primera línea costera. O sea que es la línea del frente de los embates de cambio climático. Ahora, todo eso conlleva a gastos, costos, todo es altamente costoso, y obviamente el país no tiene, hay estimados, los últimos estimados que se hicieron hace varios años que están siendo revaluados, y nos vamos a llevar una sorpresa. Los datos que se hicieron hace varios años estaban hablando que para mitigar o adaptar en ambas áreas, el país requería unos 9.000 millones de dólares anuales para el periodo del 2020 al 2030. Yo estoy seguro, producto de la tendencia mundial que han sido descubiertas en los últimos 2 o 3 años, porque ojo, hasta hace varios años se hablaba de billones de dólares, billones, miles de millones de dólares, de lo necesario para enfrentar el cambio climático. Ya hoy en día, en los últimos 2 años más o menos, se está hablando y se han hecho unos estimados preliminares que ese monto a nivel mundial requiere trillones de dólares, lo cual, si no han aparecido los billones, se nos hace un poco difícil pensar que van a aparecer los trillones, ¿verdad? Eso podemos inferirlo a la situación local, y si se hablaba de 9.000, 8.000, 9.000 millones de dólares, tanto para mitigación como para adaptación, eso muy posiblemente, no posiblemente, va a suceder, que eso fácilmente se va a duplicar, triplicar, cuatriplicar las necesidades del país. Obviamente, esas cantidades de inversión, de recursos económicos, no lo tiene República Dominicana por sí sola. Pero vamos a esperar, Moisés, tú tienes... No, si pedimos tanques de guerra no lo dan. ¿Verdad? Y aviones bombarderos. Pero no nos dan para cambio climático. Eso es lo bueno. Bueno, quiero recalcar algo que tú dijiste. Sí, antes que tú digas esto, yo quiero llamar la atención de nuestra audiencia con un fenómeno que se da a diario aquí. Por ejemplo, el sistema de drenaje de la ciudad de Santo Domingo, que tenemos 12 plantas y no funciona ninguna. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se reparan? Porque eso no da votos. Y son miles de millones de pesos que hay que invertir en ese tratamiento para tener un líquido vital. Entonces yo te pregunto, Moisés, ¿qué haremos con el cambio climático cuando estamos hablando de cantidades inmensas, como mencionó Víctor? Mira, hay cosas relativamente simples, porque como dijo muy bien Víctor, y esto se ha disparado ya, necesitamos cada vez más dinero, porque se está agravando ya el cambio climático. Te voy a poner un caso sencillo. Estábamos hablando de turismo y de la zona costera. He dicho, diría como me decía mamá, me duele la lengua de decirte
a mí me duele la lengua de decir, tengo añales en esto, que no podemos seguir con los 60 metros. No podemos construir en base a eso, porque ya los estudios de cambio climático te indican que son 100, 200 metros que hay que tener en cuenta. Yo he visto fotos de lugares turísticos que dentro de 10 años van a desaparecer. Yo sé que no es bueno decir esto, porque afecta el turismo, pero tenemos que planificar y eso no cuesta mucho. En vez de 60 metros, 100, 200 metros. Mira qué simple, porque si no después no va a pasar. Ya está sucediendo la erosión en varios que no le ponen el nombre de cambio climático. En La Terrena, en el norte del país, en Boca Chica está ese problema. Ya hay playas en la zona de la ciudad colonial que han desaparecido, que antes los muchachos del barrio se bañaban ahí. Ya eso no existe. Cada vez mayor. O sea, un aumento. Yo hablé una vez y me cayeron arriba unos compañeros tuyos sobre que iba a desaparecer Bahía de las Águilas. Hicieron un programa especial para decirme de que era una barbaridad lo que yo estaba diciendo. Yo espero equivocarme, pero estoy seguro que, y ya me han dicho gente que la erosión está afectando Bahía de las Águilas. Pero justamente cuando nosotros vemos la zona costera que hoy tenemos son 90 metros hacia adentro del mar y 60 metros sobre el litoral, es decir, sobre el litoral. Cuando tú me hablas de 200 metros es que es para construcciones turísticas. Supralitoral, extenderlo hasta 200 metros. Y entonces, ¿y en la plataforma submarina? ¿Se quedaría en 90 metros también? ¿O también hay que emplear? Ahí yo no tengo muchos datos sobre eso, habría que estudiarlo, pero estoy hablando de las construcciones, de turismo. Y eso es relativamente simple. Hay otras cosas simples que se puede hacer. Ustedes han visto que la temperatura ha aumentado. Ahora mismo tuvimos un apagón. ¿A qué se están debiendo los apagones? Se está debiendo a varias razones. La primera es, estamos usando más aire acondicionado. Eficiencia energética. Yo vivo en la ciudad colonial y yo me estoy asfixiando del calor. Hace tiempo que yo hice para adaptarme, son cosas sencillas. Pintar los techos de blanco o pintar la casa de blanco. Hay una pintura especial que es bastante reflectante para la radiación infrarroja. Entonces, y poner mata en el techo también. Pero pintarla de blanco es la solución más simple y sencilla. Y además que sea un material que no deje pasar el agua. ¿Estamos claros? Eso no es caro. Los aire acondicionados utilizar, por ejemplo, ustedes van a Europa, hay aislamiento en las paredes. Se utiliza aislamiento. Para ellos el problema es en invierno, que es muy frío, y va a ser más frío, aunque parezca una contradicción por el cambio climático, por lo que yo expliqué de la AMOC hace un momento, de la corriente esa, que puede producirse lo que se llamaría una era glacial. Ellos utilizan poner aislamiento en la pared. Nosotros podemos poner aislamiento en la pared. Ustedes ven las ventanas en Europa y cierran herméticas como la nevera. O sea, tienen un borde plástico. Aquí la puerta se queda que siempre puede pasar una corriente de aire. Eso hace que los aires no funcionen eficientemente. Entonces tiene que ser hermética la puerta, tienen que ser hermética la ventana. Las construcciones deben de hacerse así. Y además para ruido, que aquí el ruido es otro tema. Estamos trabajando en ruido, que podemos venir aquí y hablar sobre eso. Hay un proyecto que tenemos con la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Entonces, están esos aires, eficiencia energética. Yo cambié todos los aires en mi casa por aire acondicionado, ¿cómo se llama? Inverter. Y no utilizarlo a 16 grados, señores. Con 24 grados es suficiente. Entonces, básicamente, hay muchas cosas que no son caras y que podemos resolver los problemas. Fíjate, cuando tú hablas de AMOC, hablas del Atlantic Mid-Ocean Current, Sí. que es la que mueve toda esta masa de agua del Océano Atlántico. Y mantiene cierto equilibrio en Europa, en el norte. Y lo mismo pasa del lado del Pacífico. Exacto. Ahora, vamos a circunscribirnos en la República Dominicana y la región del Gran Caribe. Nosotros tenemos ahora mismo, debido al cambio climático, una gran problemática que nos está causando miles de millones de pesos en pérdida, que es el sargazo. Exacto. Yo acabo de venir de una reunión de la Comisión de Sargazo en México, donde los países ya están poniendo recursos para enfrentar la problemática. En la República Dominicana se creó una mesa, que yo no he visto la mesa, no he visto ninguna pata todavía, pero sé que se creó una mesa del sargazo, la cual tiene que enfrentar esto como un proyecto país, porque nos está afectando al turismo y muchas cancelaciones están dando debido al sargazo. Están pasando en otros países también. Está pasando en otros países, eso es regional. España.
por el aumento de temperatura. No, si tú vas a Belice, si tú vas a Guadalupe, la cosa es trágica. Yo fui ahora a la parte de México, la parte del Caribe de México, y realmente no me pude meter a la playa. Estaba copado de sargazo. Y tú ves, parece como si hubiera habido un cataclismo, que tú ves una playa completamente deshabitada. Y acuérdate el huracán que pasó en Acapulco, que acabó con Acapulco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros, el ciudadano común y corriente, en los cambios de su modo de vivir, para que sea más amigable y más resistente a los embates del cambio climático? Ya te mencioné alguna cosa. Otra es consumir menos electricidad, cambiarlo. Ya nadie tiene bombillo incandescente. Ya todo el mundo tiene. Yo creo que ya lo dejaron de vender, sí, prácticamente. Exacto. No, ya hace tiempo. Lamentablemente para Corripio, que tiene una empresa que producía bombillos, tengo entendido, incandescentes. También hay otro problema con otros bombillos, las lámparas fluorescentes compactas, que no son tan eficientes como los LED, y encima de eso tienen mercurio. Cuando usted aquí no se dispone apropiadamente, se bota como cualquier cosa, entonces eso va a parar los vertederos, y ese mercurio, que es en el orden de miligramos, puede pasar a la capa freática y al agua subterránea y contaminarla. Entonces, tratar de cambiar todos sus bombillos, ya la mayoría de la gente lo está haciendo por LED. Utilizar aire acondicionado eficiente, lo más eficiente posible, aunque cueste un poco más caro. Recuerden que normalmente la cuenta de un aire acondicionado manejado, asumiendo, por ejemplo, yo desafortunadamente por cuestiones de salud tengo que estar prácticamente en aire acondicionado, aunque yo lo pongo a 24 grados centígrados aproximadamente, pero puede llegar a la cuenta a 5,000, 10,000 pesos. Usted dirá, bueno, esto es mucho dinero. Sí, pero lo que más se gasta es como las impresoras, lo que más se gasta es en la tinta, no en comprar el aire acondicionado. Un aire acondicionado te puede costar 50,000 pesos, por eso tú lo puedes pagar si es eficiente en un año. ¿Estamos claros? Entonces, comprar aire acondicionado invierte y con un valor de eficiencia mucho mayor. En algún momento me gustaría hablar de la coalición de clima y aire limpio, si es posible. Porque tiene de clima y aire limpio. Sí, okay. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque tenemos que hacer una pausa. Pero déjame, antes de cortar, Osvaldo, porque tocaste un tema que va perfectamente cae en un comentario que hicimos sobre el término de la resiliencia al cambio climático. Tú hablas del sargazo, o sea, eso es un ejemplo, por ejemplo, lo que está haciendo el país, o tratando de hacer el país, tomar medidas que aumenten la resiliencia frente a un evento que viene. O sea, el país no va a desaparecer, el turismo no va a desaparecer, lo único que está sufriendo. Moisés habló de medidas a nivel individual, esas son medidas de resiliencia a nivel individual, si se quiere. Te voy a agregar otra en el próximo. Hablaste de las tormentas, de las inundaciones que hay. Que hay que hablar de eso. O sea, la resiliencia no es más embates que no vienen, que sabemos que no vienen siempre, nos debilitan, pero no acaban con la vida. Entonces es la dinámica que tiene el ser humano, la sociedad, el país, de seguir adelante, de ver cómo se recupera. Pero obviamente, como está quedando en evidencia, eso tiene su límite, porque siempre vamos a quedar medio cojos por la cantidad de recursos que se requieren, ¿verdad? Eso quería quizá para nuestro público. Bien, señores, ya ustedes ven que hay muchos temas todavía pendientes, pero debemos hacer una pequeñita pausa. Por favor, manténgase en sintonía, denle like a nuestra página para que le lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un programa Colibrí Radio. Fungloden, www.fungloden.org. Volvemos. Ayer, de forma personal, estaba yo reunido con unos inversionistas rusos que están visitándonos en el país. Y uno de ellos me preguntó algo interesante que quisiera compartir con ustedes. Me dice, ¿qué posibilidad de tsunamis tenemos nosotros en Punta Cana? Y esa pregunta a mí primera vez que en mi ejercicio profesional un inversionista me pregunta a mí sobre la posibilidad que tiene la República Dominicana de un tsunami y cómo él pudiera prever en qué área desarrollar un hotel previendo la posibilidad de un tsunami.
Yo le dije, bueno, yo te voy a averiguar, porque todavía en los años de ejercicio profesional y de consultoría, yo no he visto, no me había visto con este tema. Decirte a ti que no lo hagas en Punta Cana y que lo hagas en La Romana o que lo hagas en Cabo Rojo o que lo hagas en Puerto Plata, no tengo base para decirte que allá no va a haber un tsunami. Pero bien, volviendo al tema que tú estabas hablando, Sí. Moisés. Lo primero es que los tsunamis no tienen que ver con cambio climático, pero está bien. No, yo la sé, yo la sé. pregunta. Porque eso es un movimiento telúrico. ¿Quieres que te conteste parcialmente esa pregunta? La del tsunami. No. Ok, perfecto. Yo simplemente Ok, quise no, traíste a traerla colación. por Ok. la curiosidad del cliente. Te quería ir a algo que mencionó Víctor de resiliencia. Miren, hay algo que como es natural para nosotros, pero no es natural para otros países. Nosotros somos un país bastante resiliente. Yo escribí un artículo sobre eso después de una tormenta que pasó por aquí. Hablé sobre la resiliencia de la República Dominicana. Miren, lo primero es, todos ustedes estoy seguro que tienen tinaco o tienen una cisterna. Eso en otros Correcto. sitios no se da. Te voy a poner un ejemplo, Puerto Rico. Lo otro, la mayoría de nosotros tienen un inversor o planta eléctrica. La mayoría de las construcciones aquí no pasan del cuarto piso, no tienen ascensores, a menos que usted sea multimillonario y viva en una torre. La mayoría no tiene. Entonces, eso es resiliencia. ¿Por qué? Cuando aquí en Puerto Rico, todavía hasta el otro día tenían apagones. Pues hay otros problemas en Puerto Rico también, de gobernanza, en lo que se refiere. Pero ellos no tienen inversores, no tienen planta eléctrica. Yo recuerdo tener un apartamentito frente a la UNFU, donde está IKEA ahora mismo, tener una planta eléctrica de 1 kilo en un apartamento portátil. Eso no se ve en otra parte del mundo. Eso es resiliencia. Viene un apagón, viene un huracán, nadie se entera aquí. Mira, por Entonces, ejemplo. esos son detalles. Otra resiliencia es la producción de alimentos. Nosotros somos más del 80% autosostenibles en alimentación. Eso es resiliencia. Y no solamente para cambio climático. Pero Perdón. mira, por ejemplo, el caso particular que yo he vivido. La casa de mi hija tiene un sistema de calefacción que es puramente solar. Es decir, ellos tienen arriba en el techo los paneles solares, de ahí bajan. ¿Eso es aquí? No, eso es en Chipre. Ah, ok. Un sistema de mangueras negras que van entrelazándose más o menos a 1 pulgada de distancia, todo el piso antes de poner el mármol. Y entonces ya hoy esa casa no se enfría en invierno. Exacto. Y si Eso es resiliencia. y ya el consumo de energía eléctrica en una casa de 200, de más de 500 metros cuadrados de área de construcción, no llega a 100 euros mensuales, gracias a esa calefacción. O sea que en pleno invierno se puede caminar esa casa con Descalzo. Exactamente. Y Que eso es algo importante. y el piso está tibio. Totalmente tibio. Aquí el Entonces, equivalente a eso es tener buena ventilación y buena iluminación artificial. Siempre he dicho, Solar, perdón. si nosotros tenemos en cada casa un tinaco, Exacto. ¿por qué no lo usamos para calentar el agua? Bueno, energía Porque en solar. Chipre también Sí. todas las casas tienen tinacos, pero metálicos, Bueno, con una sí. pantalla, Sí, lo sé. pantalla de calentador. Sí. Pero yo no Entonces me digo, baño con agua caliente. ¿Aquí para qué? No, cuando habla de, es bueno aclarar al público, Osvaldo, que No tiene sentido. yo soy, esos tinacos de metal es posiblemente de aluminio, Sí. son de aluminio, lo cual obviamente hay una razón económica. Hay personas aquí que lo tienen de aluminio. Porque, Yo tengo unos vecinos que lo tienen. pero solar. son altamente costosos. Sí. O sea, obviamente. Recuerda Pero que justamente, el tinaco ha evolucionado de abesto cemento y cuando se determinó que era luego fibra de Contaminante. Yo vidrio, recuerdo. Víctor, Los ya esféricos. estamos, sí. Yo tenía unos sí, esféricos en la casa. Víctor, una pregunta. Nosotros cuando decidimos cambiar las bombillas de alto consumo, regalábamos la de bajo consumo, la regalábamos. La de alto consumo. No, la de alto consumo la rompíamos y le regalábamos Ah, una de exacto, bajo sí, consumo. había un proyecto. Entonces, de eso. ese dinero que pagábamos finalmente se nos revirtió en beneficio. Entonces, si hoy día nosotros hiciéramos algo con relación al agua caliente, Perdón. Se está haciendo. Y mira, te pongo. para las torres, por ejemplo, ¿no? Sí. Voy a hablarte de a lo que yo pertenezco ahora, la coalición de crimen aéreo limpio. Voy a hablar un poquito brevemente. Aquí hay un proyecto que tiene que ver con la eficiencia energética.
hay un laboratorio que se va a instalar de eficiencia energética para hacer mediciones. La idea es no importar, sabes que aquí sufrimos de traer carros viejos y una serie de cosas, no importar equipos que sean de baja eficiencia. Eso incluye aire acondicionado y Si refrigeración. me llaman los vehículos, eso no se permite. Ya no, pero Un vehículo en de más eso de 5 años pero esos no puede son entrar. pasos importantes. No permitir, ya se está trabajando con aduana, la llamada aduana verde, y se está trabajando con la coalición de crimen aire limpio en eficiencia energética. Más todavía. Convertir, tú sabes que se utilizan, por ejemplo, el aire acondicionado aquí es el Freon 22. El Freon 22 es hidroclorofluorocarbono y tu vehículo utiliza probablemente en el aire acondicionado hidrofluorocarbono 134A. Eso se va a cambiar por otros gases que no afectan ni la capa de ozono ni afectan al calentamiento global. Son los ¿Estamos claros? los gases de efecto invernadero. Exacto, pero ya tenemos un proyecto y se está trabajando aquí. También en el metano, en la reducción de metano que lo produce. ¿Quién produce metano aquí en el país? Las vacas, Agricultura. la agricultura, pecuaria. pecuaria, por ejemplo, a nivel porcino, las vacas, las aves. Entonces ya estamos trabajando con la coalición de crimen aire limpio para este año en preparar lo que se llama un roadmap de metano para reducir el metano en agricultura, reducirlo en las vacas, a nivel porcino, a nivel avícola y también en vertedero. Aquí tuvimos un vertedero que funcionó perfectamente, pero tú sabes cómo son las cosas en este país, Osvaldo. Lo dejamos caer, que era el vertedero de Duquesa. El vertedero de Duquesa era un vertedero modelo. Recogía el gas de efecto invernadero, lo quemaba y se estaba pensando ya producir electricidad. He oído con gran alegría que otra vez la JICA, los japoneses, están cooperando con nosotros para tratar de poner eso a funcionar. Pero hay otra forma también de bregar con los residuos, principalmente los residuos orgánicos. Tú sabes que en las escuelas aquí tenemos el programa de Huertos. en la educación. El programa extendido y se le da desayuno, comida y hasta una merienda. ¿Qué pasa? Eso produce residuos alimentarios. ¿Qué se está pensando hacer? Existe un proyecto que estamos pensando introducir en la coalición de crimen y aire limpio para producir compost con eso, compostaje, que sirve para la zona. Y eso permite reducir también la emisión de gases de efecto invernadero, porque no llega ese material orgánico a los vertederos en donde se produce metano. Correcto. ¿Estamos claros? Correcto. Fíjate, Víctor, una mención final sobre este tema, porque el tiempo en radio, en televisión, es el enemigo de los panelistas. Entonces, dime, en términos económicos, nosotros somos como un estado insular de los países que menos afecta o menos contribuye al cambio climático, en el sentido de nuestro accionar, en el sentido de nuestra población, en el sentido de nuestras emisiones. Sin embargo, somos de los mayores vulnerables, afectados por la actividad de los países más industrializados, nuestros vecinos. Entonces, existe una negociación internacional entre países, existen cónclaves donde tú vas a mercadear tonelajes de carbono. Háblanos de eso. Sí, una todo pincelada antes de eso se está tratando, eso es lo que comúnmente se conoce como el proceso el proceso bajo la sombrilla de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en sus siglas en inglés, la UNFCCC, ¿verdad? Que recientemente, pues hace apenas un par de semanas se concluyó una reunión de los cuerpos subsidiarios que son de negociaciones como preámbulo para la conferencia de las partes, las famosas o las conocidas COPs, que va a hacer este año en la capital, en Bakú, en Azerbaiyán, en el noviembre, donde se espera que se concluyan las negociaciones. Y ya se ha llamado que debe ser una COP que produzca, una COP financiera, que es la antesala de la COP. Esta va a ser la COP 29, es la antesala de la COP 30, que es el año que viene, el 2025, que será en Belén, en Brasil,
¿verdad? Que será como el detonador. Cada más o menos 10 años cada 5 o 10 años siempre hay una COP que toma un punto de inflexión para bien o para mal. Yo espero que siga siendo para bien. Pero los resultados de estas reuniones que acaban, como les dije, de concluir hace un par de semanas, pues ya prácticamente no quedaron muy bien puestas. El ánimo está caído, se tiene cierta duda si realmente van a resultar, como yo les expliqué, producto de las necesidades financieras que se requieren para países como República Dominicana, porque tú lo explicaste. No somos los causantes, pero sí somos los dolidos, lo que nos afecta cada vez que viene un huracán más intenso, más cosas, más fuerte, más lluvia. Bueno, mira, ya desafortunadamente no tenemos más tiempo. Quiero darle las gracias a ustedes por estar acá. Entiendan que tienen una tribuna donde expresar todos esos conocimientos. Cuando ustedes estén disponibles, les dejamos las puertas abiertas. El Centro de Pensamientos de Funglode, que se dedica a estos temas, espera contar con ustedes siempre por su preparación técnica y por su dedicación a la conservación de esta vida que tenemos nosotros. Entonces, quisiéramos al final que entendamos que todo está regido por la forma en que nosotros vivimos. Nosotros debemos ser más amigables con el medio ambiente, más ético-ambiental, ecoamigables. ¿Por qué? Porque una sociedad de consumo finalmente sucumbe. ¿Por qué? Porque está consumiendo más de lo que produce. Y eso, tarde o temprano, la naturaleza nos pasa cuenta. No es verdad que usted puede estar siempre creando residuos de todo tipo, contaminando, y que algún día la naturaleza no te diga a ti, mira, ¡tua! Ahí tienes. Entonces nosotros debemos lograr mecanismos de producción limpia en todas las áreas. De ahí que está la importancia de lo que hace nuestro amigo Moisés y lo que promueve, porque podemos llegar a una tasa cero de residuos. Y ese residuo es cero, es el futuro óptimo de las sociedades. Ya hay ciudades donde dicen, esta es una ciudad cero residuos. Y nosotros en la República Dominicana podríamos hacer eso. Porque realmente aquí más problemas que aparte de lo de plástico, todos esos problemas adicionales se pueden reciclar. Se puede generar biogás, se puede generar gas con el metano. Entonces, señores, electricidad, vamos a reciclar, vamos a reducir nuestro consumo y vamos a reutilizar todos esos productos y subproductos de nuestra producción. Gracias por su sintonía. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Les abrimos las puertas a todos aquellos que les interese el tema, fundamentalmente a la juventud, a las mujeres y a los jóvenes, de que por favor entiendan que esto no tiene lenguaje, no tiene edades, es un asunto de todos. O cambiamos o perecemos. Muchas gracias y nos vemos en otro Colibrí Radio.